Una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Cuántos Grammy latinos tiene el hombre del que vamos a hablar hoy? 24. ¿Cuántos Grammy estadounidenses? 4. ¿Cuántos himnos del amor en español lleva en la espalda? Eso ya ni se cuenta. Se llama Alejandro Sanz y si crecieron en cualquier país de habla hispana entre los 90 y los 2000, ese nombre viene con banda sonora incluida. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Cuando nadie me ve, no me limita las pies. El tipo que lloraba en el escenario, que cantaba el amor roto con una precisión que te dejaba sin palabras, que le daba like a tus fotos de Instagram y te hacía sentir que el ídolo te veía a vos. Pero hay una frase que voy a repetir porque es el punto de partida de este video. La dijo una chica española llamada Ivette Playa en junio de 2025, después de años de silencio. La dijo mirando a cámara sin titubear. El Alejandro que yo idolatraba no existía. Ahora bien, antes de que piensen que este video es sobre esa frase sola, paren. Porque esa frase es el final de una historia muy larga. Y la historia larga es la que vale. Un hombre que construyó su marca entera sobre el amor romántico. 4 hijos con 3 mujeres diferentes. 2 matrimonios que terminaron en batalla legal. Una deuda en Miami que por un momento pareció llevarse todo. Un tuit que alarmó al mundo entero. Y una fan que lo siguió durante una década, cruzó media España detrás de él. Dejó su ciudad, consiguió trabajo en su equipo y terminó acusándolo de manipulación emocional. ¿Cómo llega alguien de corazón partido a todo eso? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder. Esto dura lo que tiene que durar. 18 de diciembre de 1968, Madrid, España, nace Alejandro Sánchez Pizarro, ese es el nombre real. Alejandro Sanz viene después, la familia era de clase baja, el padre, Jesús Pizarro, era músico. Tenía una librería y los libros que no se vendían se los quedaba Alejandro. En casa no había televisión. Así que el chico creció entre música y libros que, si lo piensan bien, es la combinación perfecta para alguien que después iba a vivir de escribir canciones. A los 10 años ya componía sus primeras canciones, no estaba jugando a ser músico, estaba siendo músico. Pero hay un personaje en esta historia que no es tan simpático, la madre. La señora María Pizarro no quería ni escuchar hablar de música como carrera. Le decía a su hijo con toda la frecuencia que podía que solo uno en un trillón lograba triunfar en eso, que estudiara, que consiguiera un trabajo de verdad. Y acá viene algo interesante. Alejandro no se desmoralizó, se obsesionó. Dijo: tengo que demostrarle a mi madre que yo soy ese uno en un trillón. Hoy, de hecho, le da crédito a esa presión como parte de su éxito. La resistencia de la madre no lo frenó. Lo aceleró, pero antes de que los 90 llegaran con todo, vino el primer fracaso. A principios de los 80, el joven Alejandro formó una banda con un amigo de la infancia. Se llamaba Jinete Inmortal. Hacían rock pesado, se presentaban en clubes nocturnos de Madrid, a los que en España les dicen sin rodeos, puticlubs, y lo que les pagaban no les alcanzaba ni para el taxi de vuelta, o sea, salían a perder. La banda se disolvió, Alejandro no, se reinventó, dejó el rock, empezó a mezclar flamenco con pop en esos mismos escenarios y en 1989, con 21 años, conoció a un productor llamado Miguel Ángel Arenas, apodado El Capi, que vio algo en él y lo ayudó a lanzar su primer disco. El disco se llamó Los chulos no son para cuidarlos. Y antes de que pregunten, sí, el nombre era real. El nombre artístico que usaba en ese entonces tampoco era Alejandro Sanz, era Alejandro Magno. En la portada aparecía con un chaleco de torero, 10 canciones de tecno flamenco, todas compuestas por él, sin presupuesto, sin promoción, sin distribución real, rotundo fracaso. Hoy ese álbum no existe en ninguna plataforma de streaming, no aparece en su discografía oficial, es como si nunca hubiera pasado. Alejandro mismo no lo cuenta como parte de su carrera, pero el Capi no lo soltó. Lo metió como corista de otros artistas y así consiguieron un contrato con Warner Music para un segundo intento. La discográfica no estaba convencida, decían que sus letras eran demasiado intensas, demasiado maduras para el mercado joven de la época. 1991, sale Viviendo deprisa, se aleja del flamenco, entra de lleno al pop romántico. El sencillo Pisando Fuerte pega fuerte de verdad, 1 millón de copias vendidas, España lo conoce, Latinoamérica
Latinoamérica empieza a escucharlo. El niño al que le dijeron que era uno en un trillón acaba de demostrar que tenían razón, pero en el sentido contrario. 1993, Si tú me miras, que lo consolida como poeta musical. 1995. 3, que en realidad era su cuarto álbum, pero como él nunca contó el primero, para él era el tercero, Con mi soledad y yo, que grabó en español, portugués e italiano. A esta altura ya era famoso, pero su público era mayoritariamente femenino. La fama masiva, la que cruza géneros, edades, países, llegó en 1997 y con ella también arrancó otra cosa. Pero eso lo vemos en el siguiente bloque. 1997 sale Más, 5 millones de copias vendidas. Es su álbum más exitoso de toda la carrera y el que contiene Corazón Partido, probablemente la canción más reconocida de su catálogo. Con ese disco arrancaron los tours mundiales. Con ese disco, Alejandro Sanz dejó de ser una figura española para convertirse en una figura global del pop en español. 2001, El alma al aire con Cuando nadie me ve. 2003, No es lo mismo, su último álbum en superar el millón de copias. El mercado fue cambiando hacia los ritmos tropicales y el reggaetón, y la carrera de Sanz fue perdiendo el impulso de los 90. Aunque él siguió activo lanzando discos, colaboraciones, tours, pero en el segmento anterior les dije que 1997 era importante por algo más que el disco. Y acá está ese algo más. Ese mismo año, Alejandro conoció a JD Mitchell, modelo y actriz mexicana, 24 años. Se casaron en Bali en 1998 en una ceremonia oficiada por un monje hindú. En marzo de 2001 nació su hija Manuela. Familia perfecta, imagen impecable, el cantante del amor con su familia feliz, excepto que ese mismo 2001, el año en que nació su hija, Alejandro empezó una relación paralela con Valeria Rivera, diseñadora puertorriqueña, 19 años. Y acá viene un detalle que no es menor: a Valeria nunca le dijo que estaba casado. Ella lo contó públicamente. Mi relación con Alejandro duró 7 años. Nos conocimos en 2001 y tuvo lugar al mismo tiempo que él estaba con JD Mitchell. Lo que menos me hubiera imaginado es que era un hombre casado. Fue cuando nuestra relación ya había comenzado, cuando me enteré a través de un amigo. El 17 de noviembre de 2002 nació Alexander, el hijo de Alejandro con Valeria. Para ese momento, JD acababa de dar a luz a Manuela el año anterior, o sea, tuvo 2 hijos con 2 mujeres diferentes en menos de 2 años, mientras llevaba una doble vida que ninguna de las dos conocía en su totalidad. Alejandro mantuvo a Alexander en secreto. Su esposa JD terminó enterándose, obviamente. En 2005 se separaron. Meses después, él mismo emitió un comunicado. Opto yo mismo por comunicar que soy el padre orgulloso de un niño de nombre Alexander, de 3 años de edad, nacido fuera de mi relación por todos conocida, y había mantenido esta paternidad en secreto por deseos de la madre. Ese mismo 2005 fue el año de la tortura con Shakira. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Una de las colaboraciones más exitosas de la música en español de los últimos 30 años. En el plano profesional todo era brillante. En el plano personal acababa de implosionar. Y ahí, con 37 años, todavía en una relación con Valeria, la madre del hijo que acababa de reconocer públicamente, Alejandro Sanz conoció a la mujer que iba a ser su siguiente pareja. Se llamaba Raquel Pereira, tenía 30 años, era su asistente personal. Guarden ese dato, lo vamos a necesitar. Hay un patrón en la vida sentimental de Alejandro Sanz que cuando lo ves completo es difícil no notar. No es moralismo. Son datos. Desde JD Mitchell hasta hoy, Alejandro nunca pasó más de unos pocos meses sin una nueva pareja, y en más de una ocasión la siguiente relación empezó antes de que la anterior terminara. Pero el detalle que más aparece, y que vamos a ver repetirse más adelante en este video, es este. 2 de sus parejas más serias empezaron siendo su asistente personal. Raquel Pereira era su asistente cuando se conocieron en 2005. Empezaron a salir, mantuvieron la relación en privado por varios años. El 12 de julio de 2011 nació Dylan, su tercer hijo. El mismo día del bautizo se casaron, una sorpresa total para los invitados. El 24 de julio de 2014 nació Alma, 4 hijos, 3 mujeres, historia conocida. Con Raquel fue su relación más larga y estable, 12 años, pero en julio de 2019 anunciaron la separación con un comunicado que hablaba de buenas energías, familia primero, bla bla bla. El tipo de comunicado que los equipos de prensa redactan cuando quieren que
todo parezca civilizado. No duró mucho la parte civilizada. Raquel presentó una demanda exigiendo 40.000 euros al mes de pensión y la división de los bienes del matrimonio, incluyendo propiedades. Alejandro se negó. El proceso derivó en 2 demandas simultáneas, una en Madrid, una en Miami, 2 cortes, 2 países, una pelea de 1 año. El acuerdo final, según información publicada por la revista Semana y confirmada por Infobae y La Nación, 1 millón de euros dividido en 3 cuotas. 400.000 euros antes del 30 de septiembre de 2020, 300.000 antes del 30 de septiembre de 2021 y los últimos 300.000 antes del 30 de septiembre de 2022. Más una pensión mensual de 10.000 euros para los hijos y el pago del alquiler de la vivienda de Raquel con un tope de 6.000 euros mensuales. 1 millón de euros para cerrar 12 años. Ese era el costo de salida. Y mientras todo eso se negociaba, en noviembre de 2019, o sea, apenas 4 meses después de anunciar la separación con Raquel, Alejandro Sanz ya estaba estrenando una nueva relación. Rachel Valdés, artista plástica cubana, 29 años. Él, 51, la llevó a los Latin Grammy de ese mismo año del brazo. La prensa española cubrió el debut como pareja. Impresionante, dijeron. ¡Qué rápido!, pensó más de uno. La relación duró casi 4 años. En mayo de 2023, los medios confirmaron que ella había dejado la casa que compartían en Madrid y se fue a Barcelona. Ruptura sin comunicado oficial esta vez. Pero lo que pasó justo después de esa ruptura es el momento más extraño, más humano y más público de toda la carrera de Alejandro Sanz. Mayo de 2023, Alejandro Sanz está en plena gira por España. Estadios llenos totales. El tipo que venía reconstruyéndose después del divorcio con Raquel, que llevaba 4 años con Rachel Valdés, que había sacado música nueva, todo en orden desde afuera, y entonces publica esto en sus redes sociales. No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar, literalmente. Solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. El internet se paralizó, sus fans se movilizaron, los medios cubrieron el tuit como una crisis. Él salió unos días después a matizar, dijo que la luz estaba de camino, que había una luciérnaga en su pecho. Pero el daño en términos de imagen ya estaba hecho. No era el daño de un escándalo, era algo peor, era la imagen de un hombre que se estaba cayendo por dentro. Y no era la primera vez. En noviembre de 2022 ya había publicado algo parecido sobre un bache emocional y de creatividad musical. Esto no era un momento, era un proceso. Rápidamente se confirma lo que muchos ya sabían. Rachel Valdés había dejado la casa. Ruptura. Él salió a defenderla públicamente. Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Lo que en cierta forma solo confirmó que la ruptura había ocurrido. Pero la crisis emocional no era el único frente abierto. Porque mientras Alejandro estaba en gira, en paralelo se estaba cocinando un problema económico de proporciones cósmicas. En octubre de 2023, Telecinco reportó que el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid había declarado a Alejandro Sanz en rebeldía, lo que significa que intentaron notificarle en 3 domicilios y no lo encontraron. La razón, una sentencia de una corte de Miami que le exigía hacer frente a una deuda de 3 millones de euros por incumplimiento en el pago de créditos hipotecarios de 2 propiedades de lujo en Sunset Lake, Florida, propiedades que incluían una casa colonial de 1933 con más de 3.000 metros cuadrados, 6 dormitorios, 5 baños, estudio de grabación, piscina y muelle privado. Para darles escala, según los medios españoles, la deuda original en 2020 rondaba los 12 millones de dólares. Logró vender algunas propiedades y bajarla. Lo que quedó pendiente, según esos reportes, era esa fracción de 3 millones de euros que ahora una corte española intentaba ejecutar. Y el momento más bizarro de todo este episodio fue en los Latin Grammy de 2023, celebrados en Sevilla. Alejandro subió al escenario, el público le gritó «¡Paga, paga, paga!». Él se molestó visiblemente. Hubo una versión que circuló en medios diciendo que inspectores de Hacienda fueron al hotel Alfonso XII, donde se hospedaba, a entregarle una notificación. Él lo negó de forma contundente en redes. Nadie ha venido a buscarme a ningún sitio de ninguna agencia, de ningún gobierno, de ningún tesoro, de ninguna división, de ningún juzgado, de nada, de nada. Respétense, infórmense.
En noviembre de 2023, su agencia de representación emitió un comunicado diciendo que el juzgado de Madrid había declarado nula la ejecución mediante autofirme sin posibilidad de recurso y que no existía ninguna obligación judicial de pagar cantidad alguna. El equipo legal ganó ese round, pero igual, en el lapso de pocos meses, Alejandro Sanz había tenido una ruptura pública, una crisis emocional que alarmó a millones, una demanda millonaria ejecutada en su contra, un episodio humillante en los Latin Grammy y una batalla legal que salió en todos los medios. Todo junto, al mismo tiempo, un año deforme. Y en medio de todo eso, y esto es importante porque va a aparecer de nuevo, había una chica que lo conocía desde hacía años, que lo seguía a todas partes, que ya trabajaba con él y que en septiembre de ese mismo 2023, según su propio testimonio, tuvo con él su primer encuentro íntimo. Esa chica se llama Ivette Playa y su historia es la que más data suculenta tiene de todo este video. Para entender lo que pasó en junio de 2025 hay que entender los 10 años que lo antecedieron. Y para entenderlos hay que aceptar algo desde el principio. Hay dos versiones de esta historia y ninguna de las dos se puede verificar en su totalidad. Lo que sí podemos hacer es ordenar los hechos que existen, las contradicciones que hay y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Empecemos por el principio. 2015. Alejandro Sanz aparece como coach en La Voz España. En ese momento tiene 46 años. En la audiencia, no literalmente, sino siguiendo el programa por televisión, hay una chica catalana llamada Ivette Playa. Acá, la primera discrepancia de edades. En su video de Instagram de junio de 2025, Ivette dijo que tenía 16 años cuando empezó a seguirlo. Los medios que cubrieron la historia la identificaron como nacida en 1997 o 1998, lo que haría que tuviera entre 16 y 17 años en 2015. Ella no reclamó ningún contacto físico ni íntimo a esa edad. Lo que dijo es que fue entonces cuando empezó su obsesión. Según su relato, la chica estaba en el bachillerato y le dejaron una tarea libre. Eligió investigar sobre Alejandro Sanz, estudió sus letras, su arte, su carrera, se contactó con alguien de su equipo, que también era familiar del cantante, para hacerle preguntas. Terminó el trabajo y al final le preguntó a esa persona si podía enviarle el trabajo completo al cantante porque quería que él lo viera. Le dieron una dirección y Beth mandó el trabajo. A los 2 días, según ella, Alejandro la agregó en redes sociales, empezó a comentarle fotos y le mandó un mensaje privado invitándola a uno de sus conciertos. Le dio 2 boletos. El concierto fue en diciembre de 2016 y Beth tenía 18 años. Fue acompañada de su madre. Las fotos existen. La interacción pública en redes también existe y es verificable. 2017. Ivette empezó a seguirlo a sus conciertos. En noviembre de ese año se celebraron los premios de los 40 principales. Alejandro iba a recibir un premio. Según Ivette, él le mandó un mensaje diciéndole que se le había perdido el trabajo de marketing que ella había hecho para él y que quería que se lo llevara en persona, lo que ella describe como la excusa para vernos. En el evento, alguien del equipo de Alejandro la contactó para que fuera al camerino. No estaba sola, había una amiga de ella y alguien del equipo del cantante. Pero Ivette cuenta que Alejandro interrumpió las entrevistas que estaba dando para dedicarle tiempo a ella y que le dijo a su asistente señalándola: ya sabes que Ivette hace gimnasia artística y es de Barcelona. Ese detalle, que él supiera su nombre, su actividad, su ciudad, fue lo que la derritió. Ella misma lo reconoció y también reconoció en entrevista televisiva posterior que desde ese periodo ya se sentía atraída hacia él, aunque peleaba consigo misma por la diferencia de edad. Según sus propias palabras, la atraía sexualmente desde el principio, aunque renegaba un poco porque decía: ostras, es que nos sacamos muchos años, pero sí me atraía y al final lo asumí. También en ese 2017, el padre de Ivette falleció. Ella misma lo mencionó como un factor que la hizo refugiarse emocionalmente en esa relación virtual que tenía con Alejandro. Cada gesto del cantante, pequeño o grande, tenía para ella un peso enorme. 2018, según el relato de Ivette, él la invitó a su casa, cenaron con su familia. Ella publicó una foto de esa visita con las siguientes palabras: todo lo que tocas lo haces desde el corazón. Para mí ese es tu verdadero triunfo y el mío es haberte encontrado.
Las fotos de esa visita existen en sus redes, son verificables. Acá vale mencionar que en ese mismo periodo, 2018, un medio español llamado Artículo 14 publicó una versión completamente distinta, que Ivette era simplemente una fan más entre las miles que seguían al cantante, que lo esperaba a la salida de hoteles y restaurantes como cualquier seguidora incondicional, y que la que construía castillos en la cabeza era ella, no él. 2021, Ivette tiene 22 años, hizo un plan de marketing para las redes sociales de Alejandro. Básicamente, propuso unificar los más de 300 clubes de fans del cantante en una sola red. Se lo presentó personalmente, según ella, a Alejandro le encantó y la conectó con su equipo. El equipo le dijo que si quería trabajar para él, tenía que mudarse a Madrid. Ivette dejó Barcelona, se mudó a Madrid con sus ahorros, consiguió otro trabajo mientras se esperaba y en octubre de 2021 empezó a trabajar formalmente en el equipo de Alejandro. El equipo de Sanz describió la contratación como una decisión puramente profesional. Era una idea de marketing útil y punto. Ivette la describió como una forma más de mantenerla cerca y seguir manipulándola emocionalmente. Hay una sola historia, dos lecturas. 2023. Alejandro termina con Rachel Valdés. Publica ese tuit alarmante. Y según Ivette, en ese momento recibió un mensaje de alguien del equipo del cantante invitándola al hotel donde él se hospedaba. Había otras personas, pero en un momento de la noche él le preguntó: ¿y por qué no estamos juntos vos y yo esta noche? Ivette dice que se puso blanca y que al final no pasó nada esa vez. Él no la invitó a su habitación, ella no se animó a pedírselo. Septiembre de 2023. Aquí es donde, según el testimonio de Ivette, ocurrió el primer encuentro íntimo. Ella tenía 24 años, él 55. Y lo que ella describió en la entrevista televisiva, en sus propias palabras, es llamativo. Él estaba muy nervioso y muy tímido. Me dijo que yo le gustaba desde siempre y yo tuve que llevar la iniciativa. En una conversación privada con una amiga que fue filtrada durante la polémica, Ivette escribió: súper vergonzoso, tenía que llevar yo el control de todo. Después de ese encuentro, él se fue de gira a Estados Unidos. Siguieron en contacto. Cuando regresó, retomaron esa dinámica. Y según Ivette, en ese periodo, él le prometió apoyo económico. Le prometió ayudarla con proyectos. Pero también le propuso hacer un trío, cosa que ella rechazó. Y poco a poco, dice, empezó a tratarla con hostilidad, comentarios despectivos. Una vez, cuando ella le mostró unas marcas en las piernas por la gimnasia, él le dijo: esas marcas han de ser de los hoteles. Hacia 2024, Alejandro empezó a aparecer con Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz, aunque esa relación nunca se confirmó formalmente y la propia Mónica la desmintió públicamente meses después. Luego, a finales de 2024, debutó en los Latin Grammy con Candela Márquez, actriz valenciana de 36 años, como pareja oficial. La relación entre Alejandro e Ivette terminó en algún punto de 2024. En enero de 2025, según ella, llena de dolor y despecho, le mandó un audio de 4 minutos diciéndole todo lo que pensaba, que la había usado, que era un abusador de poder. Él le contestó con una imagen privada de él mismo y Ivette interpretó esa respuesta como una burla. En mayo de 2025, ella le propuso que invirtiera en proyectos familiares, recuperar una casa familiar en Cobaltó, Barcelona, una propiedad que habían perdido por deudas, y montar una agencia de turismo. El monto total rondaba los 950.000 euros. Él lo consultó con sus asesores y dijo que no. El 15 de junio de 2025, Ivette Playá subió el video a Instagram y el caso explotó. Cuando Ivette publicó el video, Alejandro respondió rápido. Lo hizo en sus historias de Instagram, admitió la relación, pero la describió en términos completamente distintos. Ivette, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad. El mensaje hace 3 cosas al mismo tiempo: confirma que hubo una relación, la describe como algo consensual entre adultos y la enmarca como consecuencia directa de una extorsión fallida en una sola historia de Instagram. El equipo de Alejandro fue más lejos. Dijo que Ivette había amenazado con exponer fotos y videos de los dos si él no le pagaba, que no era la primera vez que intentaba monetizar la cercanía.
Supuestamente había intentado vender una biografía no autorizada de Alejandro en 2018 y que en su otro trabajo ella ya había acusado a un superior de acoso, insinuando que era un patrón de comportamiento. Ivette fue a un programa de televisión español llamado De Viernes para dar su versión y acá hay que ser honestos, la entrevista fue un desastre para ella, no porque mintiera, eso no lo podemos saber, sino porque fue completamente inconsistente. Se contradijo sobre fechas. En un momento dijo que desde 2 horas antes del primer encuentro en persona ya había descubierto la mala persona que era. En otro momento dijo que hasta el inicio de los encuentros íntimos ella no tenía ninguna queja, que todo era maravilloso. Cuando los panelistas le pedían ejemplos concretos de la manipulación emocional o la pesadilla que describía, no los daba. Repetía: "Es que no me están entendiendo, no me quieren entender". El momento que terminó la entrevista fue cuando Ivette dijo que tenía más testimoniantes, otras personas que habían vivido situaciones similares con Alejandro y que uno de ellos lo definía como un depredador sexual. La conductora detuvo todo en seco. Por ahí no vamos a entrar, esto no se trata en un plató, sino en un juzgado. Y la entrevista terminó. Ivette fue pagada por ir al programa. Se especula entre 50 y 100.000 euros por la entrevista. Ese dato no invalida su testimonio, pero sí es parte del contexto. El 24 de junio de 2025, Alejandro publicó un comunicado largo en su canal de WhatsApp. Sin mencionar a Ivette por nombre, dijo: "No soy perfecto, pero uno de mis defectos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico". Cerró el comunicado con una referencia a una frase de su primo fallecido: "Lo único que importa en la vida son las buenas personas". La periodista Nuria Marín reportó que fuentes cercanas al cantante confirmaron que se estaba preparando una demanda por difamación contra Ivette. Por el momento, esa demanda no ha sido presentada públicamente. Y Raquel Pereira, la exesposa, madre de 2 de sus hijos que estuvo con él durante los años en que el contacto con Ivette comenzó, cuando le preguntaron qué pensaba del escándalo, dijo: "No me corresponde a mí decir absolutamente nada. Ese silencio es elocuente, no dice nada y dice todo". 23 de mayo de 2025, Alejandro Sanz lanzó un EP llamado ¿Y ahora qué? 6 canciones, y la joya del EP es un tema llamado Bésame, su nueva colaboración con Shakira 20 años después de La Tortura. Para darles dimensión, La Tortura fue lanzada en 2005 y fue uno de los fenómenos de la música en español de los últimos 30 años. Después hubo una segunda colaboración en 2006, Te lo agradezco, pero no. Y luego silencio durante 2 décadas. Bésame es el regreso. Días antes del lanzamiento oficial, Alejandro apareció de sorpresa en el concierto de Shakira en Charlotte, Carolina del Norte, en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran. Subieron juntos al escenario, cantaron La Tortura, el estadio explotó. Shakira lo abrazó, lo miró y dijo sin filtro: "Eres lo más bello que parió España después de mis hijos". El internet, como siempre, hizo lo suyo. Los fans que, desde la separación de Shakira y Piqué, venían fantaseando con un romance entre ella y Alejandro, usaron ese momento como combustible. Ninguno de los dos alimentó ni desmintió los rumores con claridad. Y acá viene el detalle, que en la vida real tiene el timing más cómico y más absurdo que puedan imaginar. Candela Márquez, la novia oficial de Alejandro, la actriz valenciana con la que había debutado en los Latin Grammy 2024, dejó de seguirlo en redes sociales. El unfollow llegó justo después del lanzamiento del video de Bésame, en el que hay una escena de beso entre Alejandro y Shakira. Una fuente cercana a Candela le dijo al programa Tarde AR que la escena del beso había sido el detonante. O sea, Alejandro Sanz lanzó su EP más esperado en años, reactivó la colaboración más icónica de su carrera, reapareció en el concierto más comentado del año y en la misma semana el escándalo con Ivette explotaba en todas las pantallas y su novia lo dejó de seguir en Instagram, todo al mismo tiempo. Como siempre, a esta altura del partido, la demanda por difamación fue presentada el 23 de junio de 2025. Según varios medios especializados, aunque el propio Alejandro no la confirmó en declaraciones públicas propias. El EP está en plataformas, la gira sigue y Alejandro Sanz hace lo que siempre hizo cuando todo se derrumbó: seguir adelante, subirse a un escenario y cantar. Llegamos al final de este video y quiero cerrar con algo que me parece importante decir.
No sé qué pasó realmente entre Alejandro Sanz e Ivette Playá. Nadie lo sabe con certeza, salvo ellos dos. Lo que sí sabemos es lo que está documentado. La relación existió, él mismo lo admitió. El resto es versión contra versión, sin pruebas suficientes para dirimir quién tiene la razón. Pero lo que sí me parece que vale la pena remarcar, y no como juicio moral, sino como observación, es el patrón. Un hombre de 50 años que lleva décadas rodeado de fama, dinero e idolatría, que establece vínculos con chicas muy jóvenes que lo veneran, que las hace trabajar para él, que las acerca y las aleja según su conveniencia. Eso puede ser completamente legal, puede ser entre adultos que consienten. Y aún así puede ser una dinámica que destruye emocionalmente a la parte con menos poder. No son incompatibles las dos cosas. Lo que Alejandro Sanz construyó durante 35 años es real. La música es real. El talento es real. Los 28 Grammy son reales, y también es real que la historia privada de este hombre tiene capítulos que contradicen de manera bastante directa la imagen del romántico que llora en el escenario. ¿Eso invalida la música? Cada uno decide. ¿Invalida las acusaciones de Ivette? Tampoco. La vida no siempre tiene un veredicto limpio. A veces simplemente tiene información y vos sos el juez. La información completa, sin maquillaje, sin agarrar bandera de ningún lado, y vos decidís. Y si esta data suculenta te hizo ver las cosas desde otro ángulo, no te olvides de darle duro, pero bien duro, al botón de like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tiramos una ración de data. Soy Juanito Sey, esto fue Data Suculenta y nos vemos la próxima. Paz.